Buenos días, gracias por su asistencia a todos. Hoy día nos va a hablar Harald Helfgott sobre los grafos expansores y su aplicación en la teoría de números de los grafos expansores, ¿no? Bueno, gracias por venir, Harald, y bueno, comenzamos con nuestra primera exposición. Sí, es un gustazo y es la segunda vez que hablo de estos tópicos virtualmente en la Unity. Una charla el año pasado. Eh, Hice preguntas, sé que ustedes son más estudiantes de pregrado, acerca de lo que ponía suponer o no suponer, pero puede que me equivoque mucho en una dirección como la otra. Así que del momento que tengan preguntas, por favor, hay que hacerlas. No quiero perder a nadie. Ya, voy a hablar de los grafos expansores en la teoría de números, pero sobre todo, primero voy a explicar qué cosas son los grafos expansores y dar un poco de perspectiva histórica también, a mitad. Y luego voy a hablar de una aplicación reciente a la teoría de números, porque en verdad hay muchas aplicaciones de los grafos expansores, pero hay pocas hasta ahora a la teoría de números. Esta que he dado con un colaborador es, que yo sepa, la segunda de alguna importancia. Bueno, veamos. ¿Qué cosa es un grafo expansor? En verdad, no es tan difícil dar una idea intuitiva. Un disculpito, mejor apago una pantalla. No es tan difícil, yo creo, dar una idea intuitiva de lo que es un grafo expansor. Un grafo es expansor si está muy conectado en algún sentido. Y vamos a explicar qué es lo que eso quiere decir. Bueno, no podría decir, pues, si yo tengo un grafo completo, entonces estaría muy conectado. Bueno, así cualquiera. No, para comenzar, ¿qué es un grafo? Un grafo lo dibujamos con vértices y aristas, es decir, puntitos y rayitas, pero formalmente lo podemos definir como un par ordenado VE, donde V es un conjunto finito en nuestro caso, y si es un grafo no orientado, claro, sería un conjunto de pares, un subconjunto del conjunto de pares no ordenados. Pero también podría tener un grafo con dirección, con flechitas, y eso sería pares ordenados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que veo el conjunto de aristas, como un conjunto de pares? Bueno, cuando yo tengo dos vértices, llamémoslos A y B, como hay una rayita entre A y B, una arista, incluyo A, B en mi conjunto, ¿no? Y de esa manera indico que hay una rayita, que hay una arista. Es decir, E es el conjunto de pares entre los cuales hay aristas. Bueno, un grafo completo sería muy conectado en todo sentido. Es un grafo donde todo vértice está conectado a todo otro. Este no es un símbolo satánico, bueno, lo es, pero no es nuestro interés, por lo menos no hoy, sino que es un grafo completo en 5 vértices. ¿Ya? Bueno, esto me salió doble, pero no tiene por qué serlo. Claro, si tú tienes un grafo completo, ese está muy bien conectado en algún sentido intuitivo, pero como dije, así cualquiera. Un grafo expansor es interesante si su grado es pequeño. ¿Qué es el grado para comenzar, qué es el grado de un vértice? Un grado es básicamente lo que los químicos llaman la valencia. El grado de un vértice es el número de vértices al cual está conectado, ¿no? Entonces, si yo tengo un vértice aquí solito, su grado es 0. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿O no? Sí, está bien. Sí, sí, sí se lo escucho. Sí, muy bien. El grado de un vértice con una arista es 1. El grado de un vértice de donde salen dos aristas es 2. Y así, así, ¿no? Si esto fuera la química, un átomo de carbono tendría valencia, es decir, grado 4. Y se dice que un grafo es de cierto grado si todos sus vértices son de ese grado.
Y vamos a trabajar más que nada con ese tipo de grafos, aunque no solamente con ellos. Pero al principio es mejor pensar en los grafos así llamados regulares, donde todo vértice tiene el mismo grado, simplemente porque es más fácil hablar de ellos. Pero al final hablaremos también de grafos en los cuales el grado no es constante. Bueno, entonces nos interesa un grafo. Para que la ecuación sea interesante, necesitaríamos un grafo expansor de grado pequeño, digamos 4 o 6, grado una constante, o bueno, algo pequeño. Pero hasta ahora no les definí, esto no es una definición, es una descripción intuitiva. ¿Qué cosa es un grafo expansor? Resulta que hay varias definiciones, y como veremos después son cualitativamente equivalentes. Los parámetros cambian, pero básicamente son definiciones equivalentes. Y les voy a dar varias, y cada cual tiene sus ventajas. Comencemos con la que podemos llamar la definición combinatorial. Ya, comenzamos definiendo la frontera de un conjunto de vértices. ¿No? Digamos que yo tengo aquí mi grafo y mi conjunto, ese es mi conjunto de azul, este y aquello. Esos 4 vértices están en ese. Y yo voy a definir la frontera DDS como el conjunto de los vértices que no están en S, pero sí están conectados a S mediante una arista. Es decir, ese es mi conjunto. ¿No? Si este es mi conjunto, estos 4 vértices, entonces la frontera va a consistir en... Ese aquí no está en la frontera, no está conectado a ningún azul, pero ese sí está en la frontera, se me olvidaba. Este también está en la frontera, este y ese de acá, todos están en la frontera, pero ese no, este de aquí, por algún motivo no me está saliendo. Ya, este de aquí, qué curioso. Normalmente debería haber como un cursor, pero no me sale. Ya, este de aquí, no importa. Este de aquí no está en la frontera tampoco. ¿Se entiende? La frontera del conjunto consiste en las cosas fuera de él que son adyacentes a él. Igual que la frontera externa, si no quieren ponerlo así. Ya, un grafo se dice que es epsilon expansor si para todo S no vacío, la frontera de S es por lo menos de tamaño, es decir, su número de vértices es por lo menos epsilon por el número de vértices de S. Aquí las barritas no quiere decir valor absoluto, sino simplemente quiere decir el número de elementos de un conjunto. Entonces, la condición es que el número de puntos en la frontera sea por lo menos epsilon por el número de puntos en S. Para todo S no vacío. Bueno, miento, porque si ese fuera el conjunto de todos los vértices, esto no podría ser cierto. La frontera tendría que ser vacía. Entonces, vamos a imponer esta condición solo sobre los S que contienen a lo más la mitad de los vértices. Que quede lo suficiente fuera de ellos como para que haya frontera. Bueno, es una condición simpática. Veamos una primera aplicación de esta condición y el primer ejercicio de la charla. Así, si se aburren, pueden comenzar a trabajar en el ejercicio. No es muy difícil. El diámetro de un grafo. ¿Qué es el diámetro de un grafo? Para comenzar, la distancia entre dos vértices, digamos, la longitud de una arista se define como 1. Por convención, ¿no? Vamos a decir que toda distancia es 1. No tiene por qué... El grafo es algo abstracto. Aquí estamos dibujándolo. En el dibujo, la longitud euclidiana de las rayitas no es toda la misma, pero en el que estamos definiendo un concepto de distancia en el cual toda arista tiene longitud 1. Y la distancia entre dos vértices se define como la longitud del camino más corto entre ellos. Es decir, de menor longitud. Y el diámetro de un grafo gamma se define como el máximo para todos los pares de vértices de la distancia entre los dos. Es decir,
digamos que según esta definición, el diámetro de Lima Metropolitana sería como la distancia entre Puente Piedra y Pachacamac, es decir, dos puntos más distantes entre sí. Esa sería la definición de diámetro, ¿no? Pero aquí no se trata realmente de la distancia euclidiana, sino de una distancia medida, digamos, si se considera al mapa de calles como un grafo, la distancia sería más bien el número de cuadras, ¿no? No la distancia euclidiana, sino el número de cuadras, porque cada cuadra tiene en esta métrica longitud de unidad, es el número simplemente. Ya, y el ejercicio es el siguiente. Si gamma es un epsilon expansor, entonces, si gamma es un epsilon expansor, entonces el diámetro de gamma es a lo más una cierta constante dividida por epsilon por logaritmo del número de vértices. ¿Ya? Si quieren hacemos una pequeña pausa y la gente puede discutir cómo es que se resuelve el ejercicio. Si a alguien se le ocurre alguna idea ahora mismo, podemos discutirlo. Y luego vamos a la transparencia siguiente. Esa constante, ¿cómo variaría? Es constante, no varía. Simplemente no quería calcularla y no importa. Ah, ya, entonces es un número. Es un número. Ah, ya, ya. Bueno, les doy una pista que se puede iterar. Esta condición, recuerden, es cierta para todo, no solo para un conjunto de vértices, sino para todo conjunto de vértices. Bueno, hablemos un poco más y después, si quieren, podemos hablar del ejercicio. Hacemos una pausa a la mitad y pensamos acerca del ejercicio. Aquí les doy una segunda definición. En verdad no la voy a hacer tan formal, pero se podría hacer formal, ¿no? Algunos de ustedes quizás hayan visto lo que son las caminatas aleatorias. En verdad son fáciles de describir. Una caminata aleatoria en el grafo se define de la manera siguiente. Tenemos a este pobre matemático que ha bebido unas copitas de más y debe volver, no sé si tiene que volver o ir a ningún sitio, pero el hecho es que está caminando completamente al azar. En cada encrucijada, este matemático o matemática toma cualquiera de los caminos con la misma probabilidad. En verdad, si se quiere simplificar, a veces ayuda de manera técnica decir que también se puede, hay en verdad no dos opciones, sino tres. La tercera opción es quedarse allí nomás por un turno. Pero de todas maneras, en cada turno toma cualquiera de los caminos con la misma probabilidad, o quizás toma cualquiera de las opciones, los caminos y quedarse allí con la misma probabilidad. O quizás se puede quedar allí con probabilidad medio. Hay muchas variaciones de la definición, pero no nos preocupemos. Esa es una caminata aleatoria. La caminata de alguien que está caminando completamente al azar. Camina una arista por turno y bueno. Ahora bien, un grafo, yo les decía que el diámetro, bueno, el diámetro de algo es pequeño si existe un camino corto, existe entre dos puntos. Aquí esta definición va a parecer mucho más fuerte, porque yo voy a decir que el grafo es expansor, epsilon expansor, si una caminata aleatoria equidistribuye después de pocos pasos, es decir, o casi. Quiero decir que después de, que son pocos pasos, digamos, aquí también voy a poner una constante, que no importa. Constante sobre epsilon logaritmo de v pasos. Después de ese número de pasos, bueno, puede ser una constante más grande que la otra, no importa mucho. Después de ese número de pasos, no solo que hay alguna manera de llegar, que la probabilidad de llegar a todo lugar dado es no nula, ¿no? Eso es lo que quiere decir que el diámetro esté acotado así, que es lo que se saldría de la primera definición, sino que
la probabilidad de estar en casi cualquier lugar es casi la misma. El pobre matemático está perdido completamente en ese gráfico. En ningún lugar es mucho más probable que otro. Donde llega su destino tiene una distribución casi uniforme. Y bueno, tendría que precisar qué quiero decir con casi uniforme, pero digamos que ningún lugar tiene una probabilidad de más de 10% que ningún otro lugar. Bueno, eso es algo fuerte. Por otra parte, podemos dar una definición espectral. En verdad, cuando di una charla sobre esta cosa para químicos, yo les pregunté, esta definición espectral es un poco para iniciados, pero me dijeron que ellos sí sabían. En verdad es algo de matemática que los físicos y los químicos llevan antes en la carrera a menudo que los matemáticos. Entonces yo voy a hablar un poquito del espectro, pero si ustedes no lo han visto, me avisan, ¿ya? ¿No? Lo que pasa es que yo puedo definir lo que se llama un laplaciano discreto, parecido al laplaciano continuo que se ve en la física. Si no lo han visto, no importa. El laplaciano discreto es lo siguiente. Uno comienza con una función sobre los vértices y delta f va a ser otra función de los vértices, los complejos. ¿Cuál es la definición? Es la siguiente. Es un operador lineal. Es decir, delta de f más g es delta de f más delta g, etcétera, etcétera. Ya. ¿Qué cosa es el laplaciano discreto? Me define una nueva función f, donde esa nueva función, ¿cuál es su valor en un vértice v? Es el valor de la vieja función allí menos el promedio de sus vecinos. ¿Para qué estamos definiendo? Esta definición en esta forma es para grafos regulares. Es decir, cuando el grado es constante. No, si no, tendremos que modificarlo un poco. Pero ya. Entonces yo tengo esta nueva función. Y bueno, resulta que este operador es un operador simétrico y no es muy difícil probarlo. Yo voy a... ¿qué cosa quiere decir un operador simétrico? Simétrico con respecto a qué. Bueno, yo puedo definir el producto escalar de dos funciones de la manera más o menos que uno podría imaginarse. Sí, es parecido al producto de dos vectores, de los complejos. Y entonces, yo tengo, les digo, ejercicio, ¿verdad? Esto es más fácil que el otro, este es un simple ejercicio, el otro es un problemita. El ejercicio sería que A es simétrico, perdón, delta es simétrico. Delta, eso quiere decir que delta f g es igual a f delta g. No importa a cuál de los dos, en cuál de los dos operemos con un laplaciano. Bueno, y ¿alguien sabe qué se puede decir? Hay muchas cosas bonitas de los operadores simétricos, pero algo en particular. ¿Han visto, cuántos de ustedes han visto el teorema espectral? Sí, al lineal 1 creo que sí va. ¿Perdón? Sí, sí, eso lo hemos visto. En Ya, el lineal 1. está bien. Entonces, para el teorema espectral, pero si alguien no lo ha visto, sin roche. De todas maneras, voy a decir lo que dice. Un operador simétrico real en un espacio de, bueno, llamemos, sí, n va a ser el número de vértices. En un espacio complejo. Tiene n
autovectores. ¿Prefieren decir autovectores o vectores propios? Autovectores está bien. Autovectores, ¿no? Con sus o autofunciones, o como se las llame, autofunciones, voy a ser consistente, autofunciones. Autofunción o autovector es la misma cosa. Con sus autovalores. ¿No? Ya. Y no, eso entonces es fácil ver, eso es lo que dice el teorema en general. Es fácil ver que no hay autovalores negativos en nuestro caso y que si el grafo, bueno, de hecho que va a haber que va a haber un autovalor igual a 0, va a ser el que corresponde a la función constante. ¿Ya? Pero si el grafo es conexo, ese autovalor de 0 tiene multiplicidad 1, es decir, no hay ninguna otra autofunción, ningún otro autovector que tenga el autovalor 0. ¿Ya? Eso otra vez es fácil de mostrar. Un ejercicio. Debe haber por lo menos una pequeña diferencia entre lambda 1 y lambda 0. Ya. Yo voy a decir que el grafo es epsilon expansor en el sentido espectral si lambda 1 es por lo menos epsilon. Y es un hecho no trivial que estas tres definiciones que hemos visto son equivalentes. ¿En qué sentido? Cualitativamente. ¿Por qué digo cualitativamente? Porque hay que cuidarse, porque las constantes y los epsilons varían. Van a depender de la definición, y en ese sentido cuantitativo, algunas de estas definiciones son más fuertes que las otras. Dejen que les muestre. Si yo tengo un expansor espectral, no es difícil ver si mi grafo es un epsilon expansor espectral, no es difícil ver que tendrá que ser ¿verdad? De epsilon sobre 2 es el grado. Va a ser un expansor combinatorio. No, con parámetro de epsilon sobre 2. Es un nuevo parámetro epsilon prima, que es de epsilon sobre 2. Y ese es un ejercicio. ¿Ya? Pero, si quieren les doy una pista para el ejercicio. En la otra dirección es más difícil. Si es un epsilon expansor combinatorio, si un grafo es un epsilon expansor combinatorio, va a tener que ser un epsilon al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Eso es bastante pequeñito, por eso es expansor espectral. Por eso uno podría pensar que la noción combinatoria es cualitativamente más débil, cuantitativamente más débil, pero cualitativamente equivalente. Es un teorema de Aaron Milman. O a veces he visto Tanner, Aaron Milman, no sé muy bien. No he llegado a saber qué tiene o no tiene que ver Tanner con esto, pero esta dirección, no les voy a dar la prueba porque toma un par de páginas. Esta dirección es análoga a la desigualdad de Shiger, que ya se conocía y en el caso continuo, aunque en el caso continuo es más difícil de probar. La desigualdad de Shiger le dice a uno que si uno tiene
Aquí sería para el laplaciano continuo de la superficie, no el discreto, es una superficie, no es un grafo. Pero si uno tiene una superficie o una variedad en general, y esa variedad no tiene lo que se llama cuellos de botella, no tiene como un cuello que si uno pequeño, que si uno lo parte, la superficie se quiebra, entonces lambda 1, el primer autovalor no cero, no nulo del laplaciano, es por lo menos epsilon. En verdad he estado trabajando con el laplaciano, bueno, quizás para ser justo, antes de darles detalles, debería dar una pista aquí, por si quieren hacer el ejercicio. Procedamos por reducción al absurdo. Supongamos que yo tengo que, si es un expansor espectral, pero que existe S, un conjunto de vértices con lambda S, perdón, delta S, la frontera menor que epsilon S. Ya, entonces, lo que yo propongo es que consideren la función f, que es la función característica. Bueno, uno podría pensar, pongamos la función característica, que es simplemente la función que a uno le da 1 si v está en S y 0 de lo contrario. No, bueno, no pongamos eso porque no es ortogonal las funciones constantes. Entonces hagamos la ortogonal. Voy a restar un cierto múltiplo de la función constante. Y ahí la tengo. Y yo diría, ustedes vayan y determinen qué cosa es traten de dar una cota superior para f delta f. ¿Ya? Y ustedes me dirán qué les sale y cuáles son las consecuencias. Muestren esto y luego díganme, entonces, ¿qué se puede decir? Bueno, en verdad, lo de los expansores se puede dar lo mismo que uno hable del laplaciano o del llamado operador de adyacencia. Hablé del laplaciano para tener esta bonita analogía con el caso continuo, que extrañamente se sabía es más antiguo, se sabía desde antes. Pero yo también podría trabajar con la matriz de adyacencias. Entonces, la matriz de adyacencia, que está definida también para grafos no regulares, es también un operador lineal y ADF se define simplemente como el promedio. No, yo tengo que W está en E. Entonces yo estoy reemplazando el valor de f en V por la suma de los valores de los vecinos. Y entonces yo puedo hablar del espectro, etcétera. Porque después de todo, delta, perdón, lambda, no lambda, nabla o como se lo llame, ¿verdad? Este es, se me mezclan las letras. Este es, en pequeña duda, delta, claro. Perdón, qué vergüenza. No es nabla, ese sería la gradiente, quiere decir delta. Delta F es simplemente es simplemente F menos adyacencia F dividido por D. Entonces yo podría trabajar con la matriz de adyacencia. Y no con el laplaciano. Da lo mismo. No es muy importante. Ya. Bueno, ahora que hemos hablado un poquito de los expansores, díganme ustedes, hablamos ahora, mi siguiente transparencia ya es de la historia, de cómo comenzaron,
¿Quisieran ir directo allí o hablamos un poquito de estos problemas, esos ejercicios que les acabo de dar? Un poco de los ejercicios. Bueno, hablemos de los ejercicios un poco. Muy bien. Acá, hagámoslo juntos. Yo propongo lo siguiente. Consideremos que voy a poner una transparencia adicional. En verdad, para darnos la idea de la solución, pensemos en el grafo como un grafo de contactos, ¿ya? Y ahí, digamos que no estamos pensando en un borrachín, sino estamos hablando en algo que se contagia. Y si yo estoy contagiado, contagio en el siguiente turno a todos aquellos con los que estoy conectado. Y hay que mostrar que en un grafo expansor todo el mundo se contagia rápidamente, en pocos pasos. ¿Cómo se hace? Digamos que yo comienzo en un cierto vértice B0 y voy a definir SR como el conjunto de vértices contagiados a lo más R pasos, que ya en el paso R ya están contagiados. Es decir, conjunto de vértices a una distancia a lo más R de V0. Entonces, o digamos M para que no nos confundamos. Entonces lo que yo voy a tener es que SM más 1 va a ser simplemente SM unión la frontera de SM. No, es la gente conectada a SM que todavía no está en SM. Esos son los nuevos contagios. Esa es una enfermedad de la cual nadie sana, no es como el COVID. Pensémoslo así. Bueno, entonces lo que yo tengo es que, recuerda, como este es un grafo expansor, por lo menos si tengo que SM es menor que la mitad, yo voy a tener que, por definición de grafo expansor, esto va a ser por lo menos epsilon SM. ¿Ya? Entonces, SM más 1 va a ser mayor o igual que 1 más epsilon por SM. ¿Ya? Y S de 0 sería simplemente 1. Entonces lo que yo tengo es que después de un cierto número de pasos, yo voy a llegar a tener más de la mitad de los vértices. ¿Cuántos? O la mitad, digamos. Yo voy a, sí. Para m mayor o igual, que ustedes díganme, si estoy creciendo por un factor de 1 más epsilon en cada paso, díganme de cuántos pasos preciso para llegar a contener por lo menos la mitad de los vértices. No, yo tengo eso. La cantidad de los vértices, Perdón, dígame. la cantidad de los vértices entre 1 más epsilon. Sí, logaritmo de 1 más epsilon. Logaritmo. Sí, sí. Y no es la cantidad del número de vértices, es el logaritmo del número de vértices. Lo estoy haciendo así. 1 más epsilon, 1 más epsilon al cuadrado, 1 más epsilon 3, así. Entonces yo llego a tener que cuando el m es mayor o igual que el logaritmo de sobre 2, yo voy a tener dividido por logaritmo 1 más epsilon, no, lo cual es logaritmo 1 más epsilon es casi epsilon, más o menos. No me interesa tanto la constante.
tengo que SM va a ser por lo menos un número de vértices. Ya. Pero de esto sale, ¿qué? De esto sale que el diámetro, de esto sale que el diámetro de, bueno, ahora sí, mejor todavía. SM va a ser mayor que V sobre 2. La única posibilidad es que eso no se haya cumplido porque ya llegamos a tener la mitad. Y yo creo que será una desigualdad no estricta, así que no importa. Ahora yo les digo que entonces el diámetro de gamma es a lo más 2m. Lo cual quiere decir que es a lo más, al final, una constante, 2 sobre logaritmo 1 más m, más una constante sobre logaritmo de dividida por epsilon. Simplemente porque el logaritmo de 1 más epsilon es aproximadamente epsilon. ¿Por qué es que esto es cierto? Esto último es fácil, pero ¿por qué es que si yo tengo esa propiedad, que yo puedo llegar a más de la mitad, yo llego a más de la mitad de los vértices, partiendo de cualquier vértice, a lo más m pasos? ¿Por qué se concluye que el diámetro es a lo más 2m? ¿Me dicen? Porque para los puntos cualquiera, o sea, después de esa cantidad de, se puede considerar la intersección de los que van a tener justo esa Exacto, cantidad. magnífico, muy bonito. ¿No? Si yo tengo B0 y yo tengo otro B0 prima, como los que están, el conjunto de las cosas a distancia a lo más m de V0 contiene más la mitad de los vértices, y los que están a distancia a lo más m de V0 prima también es más de la mitad. Los conjuntos que son más de la mitad tienen que tener una intersección no nula. Ese es el punto de contacto. Tiene que haber algún vértice W que está a una distancia a lo más m, tanto de este como del otro. Entonces, entre dos puntos cualesquiera, tiene que haber un camino de longitud a lo más 2m. Y eso es lo que quiere decir el diámetro. ¿Vieron? Exacto. Así está muy bien. Bueno, eso ya eso les da. Entonces, hemos podido despertarnos todos un poco. Aquí yo ya les di la idea y los que se sientan cómodos con operadores lo pueden hacer, ¿no? Pasemos, yo digo, hagamos una pausa en cierto momento, pero todavía no. Primero, hagamos una pausa y luego pasaremos a la teoría de números. Pero primero hablaré un poquito de la historia de los grafos expansores. En verdad, los grafos expansores vienen de la matemática aplicada. Bueno, Kolmogorov era un probabilista muy conocido y fueron definidos dos veces de manera equivalente. La notación es distinta, de hecho que fue algo independiente, pero en la época muchas veces, sí, a las revistas en ruso se traducían al inglés en la Unión Soviética misma, pero muchas veces la gente de cada lado no leía lo que hacía lo que se hacía del otro lado del muro, sobre todo no tanto en matemática aplicada. Entonces, eso fue el concepto, la gente llegó a él dos veces. Y como pueden ver por el nombre de las revistas, no era matemática pura. Pero era gente que sabía matemática pura. Kolmogorov era un muy buen matemático. La motivación original venía precisamente de cómo construir buenas redes de comunicación, ¿no?
porque uno tiene que un grafo expansor es un grafo de pequeño diámetro, es decir, siempre debe haber una ruta corta entre dos vértices. Un grafo expansor es interesante si el grado es pequeño, porque, claro, si un grafo completo es expansor, pero no tiene gracia, nadie tiene tanto cable. Lo bonito es simplemente con pocas conexiones por vértice construir un grafo bien conectado. Y uno también puede probar, en verdad, se sale de la definición de lo que hemos visto. No, me apuré y les hablé de cómo estas dos definiciones son equivalentes, pero en verdad me gustaría decirles un poquito más. También ejercicio que lo podemos hacer juntos si desean, que ser un epsilon expansor espectral, eso también le da a uno lo de ser expansor combinatorio. No di los parámetros aquí, tiene que haber una especie de epsilon. Voy a poner entre comillas porque nunca lo definí de manera tan precisa, pero las caminatas aleatorias convergen a la uniformidad, la distribución uniforme en C epsilon logaritmo V pasos. En verdad, aquí la idea es bastante simple, porque yo lo que puedo hacer es comenzar con como mi F0 puede ser la función que es 1 si V es mi vector de origen y 0 de lo contrario. Y si yo hago eso, más bien le aplico, es más fácil con el operador de adyacencia, ¿recuerdan? Es casi la misma cosa que la laplaciano, es normalizado de manera un poco distinta, pero al final el espectro es lo mismo, solo que con una transformación lineal. Entonces yo digo que add a la k f0, o más bien, add a la k dividido por el grado, f0 a uno le da la probabilidad, esto en V, es la probabilidad de estar en el vértice V después de k pasos. ¿Ya? Bueno, eso piénsalo y lo van a ver. Y lo que digo es que, y eso creo que sí lo puedo dejar honestamente como otro ejercicio, que esto converge a la distribución uniforme, ¿no? La función constante llamémosla 1 sobre D, sino que toma el valor constante 1 sobre D en todas partes. Y eso no es difícil de mostrar, asumiendo que hay un hueco espectral. Básicamente les doy la idea principal, es que yo puedo hacer una decomposición, no quiero irme en detalles porque no todos han llevado análisis funcional básico, pero uno puede hacer la descomposición de mi F, vamos a llamarlo F para no confundirnos con el F0 constante. Más bien la función constante la podremos llamar F0. Entonces, F yo puedo descomponerlo como 1 sobre D F0, porque su producto escalar con F0 es, en efecto, una vez que uno lo normaliza, 1 sobre D, más otras cosas, ¿ya? Y la cuestión es que si yo tengo mi AD sobre D, este va a tener, en un grafo expansor, este va a tener un autovalor grandote 1, y luego todo el resto va a ser
menor o igual que 1 menos epsilon. Entonces yo tengo que después de k pasos, esto de acá, aquí no va a haber ningún cambio, pero acá le va a dar 1, le va a dar a 1, lambda 1 a la k, C1, F1 más lambda. Entonces lo que uno va a tener es que, como todos esos lambdas son un poquito menores que 1, después de un cierto punto, después de un cierto número de pasos, van a comenzar a decrecer exponencialmente. Bueno, en verdad desde el principio van a comenzar a decrecer exponencialmente, pero después de, digamos, v sobre epsilon pasos, van a llegar a tener, va a ser como la mitad y ya el decaimiento exponencial ahí se va a ver muy, muy rápido, ¿no? Va a pasar de ser la mitad a un cuarto, a un octavo, todos esos coeficientes. Entonces, les dejo los detalles como un ejercicio, pero esa es la idea principal. Yo puedo hacer mi decomposición de la probabilidad inicial en los autovectores y todos los autovectores que no son el constante decaen exponencialmente. Bueno. Esa es la idea del ejercicio. Entonces, eso puede ser también algo deseable en un grafo para telecomunicaciones. O algo más débil, pero más fuerte que el diámetro, es decir, que eso sale del hecho que la distribución sea aproximadamente uniforme, que como hay más o menos el mismo número de caminos entre dos vértices cualesquiera, dos caminos de longitud k, hay muchos caminos. Poco importa cuáles sean estos dos vértices. Y uno puede mostrar que... y otra cuestión que sale de la definición combinatoria es que un grafo expansor sigue siendo conexo si uno le retira un cierto número, o si uno retira un grafo expansor un cierto número de aristas, puede que haya algunos vértices aislados, pero son muy pocos. ¿No? Entonces, si alguien va y comienza a distribuir vértices en aristas en una red de telecomunicaciones que es un grafo expansor, va a aislar muy pocos vértices. A menos que destruya muchas aristas. Bueno, eso es lo que la gente siempre cuenta acerca de los grafos expansores. Y es verdad históricamente, pero en verdad ahora la gente de telecomunicaciones tiene sus propios métodos y no utiliza tanto esto. Ahora hay muchas aplicaciones para los grafos expansores, pero son otras, no las telecomunicaciones. Hay aplicaciones a la computación teórica, todo lo que es códigos de corrección de errores, el concepto técnico de un superconcentrador, no nos vamos a meter en eso. Uno tiene también que, para extraer, digamos, un operador, de algo que produce números aleatorios de manera no uniforme, para obtener una distribución uniforme, esto también puede ser muy útil. Muchas otras cosas. También tiene aplicaciones a la matemática pura, y eso es lo bonito. Uno sabe que uno ha llegado a un concepto correcto, si se quiere, o profundo, o rico, si aun cuando sus aplicaciones originales desaparecen o se vuelven menos importantes, llega a encontrar otras aplicaciones. Sobre todo si son aplicaciones de tipo distinto. Entonces, en la geometría, eso encuentra muchas aplicaciones. Porque uno puede hablar de la geometría discreta de un grafo y luego ver qué pasa en el límite. Ahí está esa conexión también con los Laplacianos. Uno puede ver la conexión un poco con la inspiración de los Laplacianos. Esto va en las dos direcciones. Uno puede ir de superficies a grafos y de grafos a superficies, en distintos sentidos. Ahora viene la teoría de números. Yo que sepa, había una aplicación, la criba afín. Esto fue algo hecho por Cerna, aplicando cosas que hicieron Burgan y Gambor, que a su vez estaban aplicando algo que yo había hecho hace rato, ¿no? Comencé a trabajar en cierta cosa hace ya más de 15 años. Y bueno, otra gente ha trabajado también en esta cuestión. Jóvenes, Marius, Aleji Golsefiri.
Y ahora pasaremos a una segunda aplicación. No voy a hablar de esas cuestiones, voy a hablar de, del grafo de divisibilidad. O grafos de divisibilidad. Y veremos por qué son importantes. Pero ahora, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa? Está bien, ¿de cuántos? ¿5 o 10? Lo que le parezca a la gente, lo que la gente necesite para servirse un té. Yo creo que 10 minutos están bien. 10 minutos, hacemos una pausa de 10 minutos. Está bien. Ya, muy Listo. bien, entonces volvemos al tema, pero primero quería hacer una pequeña pausa no comercial, porque no es algo que cueste plata, más bien hay becas. Estamos organizando cada 3 años, organizamos una escuela de teoría de números, teoría de grupos, análisis, un poco estas cuestiones. Cada vez es un país distinto. El 2015 fue en el Perú y esta vez va a ser en el Brasil. En verdad se suponía que iba a ser el año pasado, pero por el COVID hicimos la primera mitad en línea, ahora estamos haciendo la segunda mitad en persona. Y todavía hay unos días, no muchos, hasta el 15 de mayo para postular. Es más que nada para estudiantes de posgrado y postdocs, pero a veces hemos tenido alguno de pregrado. De todas maneras, paso en la voz. Y ustedes, para hacerse una idea, pueden ver los videos de la primera mitad en YouTube, ¿no? Y también las notas las notas han salido ya, el libro de notas de la vez que fue el Cusco ya salió y lo pueden encontrar en el archivo. Un ratito. Les mando de una vez también. Sí, aquí está. Y ustedes pueden descargarse el PDF. Porque lo hicimos de tal manera que todo el mundo pueda descargarse el PDF de manera completa y absolutamente legal. Y si ustedes quieren, se lo pueden hacer imprimir. Voy a ponerlo en el chat. Bueno, que lo disfruten y ahora continuemos con la charla. ¿Dónde estábamos? Ya. Bueno, les voy a hablar, vamos a cambiar un poco de disco. O así nos va a parecer. Vamos a comenzar a hablar de teoría de números. Hay el así llamado problema de paridad. El problema de paridad es que es lo siguiente, es un problema muy en la base de la teoría analítica de números. Podemos llamarlo, no es un problema a resolver, podemos llamarlo un obstáculo. Bueno, lo es, pero no es solo un problema, es varios problemas relacionados. El problema es que con muchas de nuestras técnicas es difícil distinguir entre primos y productos de dos primos. Más generalmente entre números que son el producto de 11 primos y números que son el producto de 12 primos. O aún más generalmente entre... Es difícil, en verdad no es tan difícil distinguir mediante distintos métodos los números que son primos, digamos, y los números que tienen más de 10 factores primos. Una diferencia sí se puede distinguir, se puede analizar, pero lo que resulta difícil es distinguir el último bit, distinguir entre los números que tienen un número par de factores primos, los que tienen un número impar de factores primos. Ya, para hablar de eso de manera más simple, podemos hablar de la función de Liouville, que se define de la manera siguiente. Es la función lambda que toma el valor -1 en todo número primo y que es también completamente multiplicativa. Lambda de A por B es lambda de A por lambda de B, para A y B arbitrarios, no necesariamente coprimos. Entonces, por ejemplo, lambda de 30 es lambda de 2 por 3 por 5, es lambda de 2 por lambda de 3 por lambda de 5, es decir, es -1 por -1 menos 1 es -1. O, por decirlo de otra manera, como el número de factores primos de 30 es 3, que es un impar, vamos a tener un número impar de -1 multiplicados, y nos va a salir -1.
Mientras que lambda de 4, que es lambda de 2 por 2, un número par de factores primos contando la multiplicidad, eso nos va a salir 1. Es decir, lambda de n va a ser menos 1 para el número de factores primos, contados con multiplicidad. Es decir, si un primo divide un número varias veces, lo contamos varias veces. Muy bien. Ya. Resulta que el número de enteros con un número par o la proporción de enteros con un número par o impar de factores primos es aproximadamente la mitad. En verdad tiende a la mitad en el límite, ¿no? Y ese es un enunciado que no es trivial para nada, pero ha sido conocido, se conoce desde hace bastante más de 100 años, porque es equivalente a uno de los resultados bases de la teoría analítica de números. Lo ven en un primer curso de teoría analítica de números, en verdad muchas veces hacia el final del curso. Es el teorema de los números primos de Hadamard y de la Vallée-Poussin. ¿Ya? Y ese teorema no dice esto, pero dice algo que es equivalente. Se puede mostrar que hay una equivalencia, básicamente. Bueno, de la prueba del teorema se deduce esto. Pongámoslo así. Eso ciertamente es cierto. No estoy escondiendo nada debajo de la alfombra, si digo eso. Ahora bien, esa es una pregunta acerca de un promedio, y el paso siguiente, ciertamente para la gente que hace estadística o probabilidades, es decir, bueno, ese es el promedio, ¿qué tal las correlaciones, las autocorrelaciones? ¿No? Que un número tenga lambda n igual a 1, ¿tiene algo que ver con que lambda de n más 1 sea 1 o menos 1? Se cree que en el límite no. Se cree que el hecho que n tenga un número par de factores primos no hace que sea más o menos probable que n más 1 tenga un número par o impar de factores primos. Pero no se sabe, ¿no? Es decir, lo creemos, pero nadie tiene una prueba y en verdad es muy difícil. Nadie cree que se va a poder probar muy pronto. Bueno, eso es lo que se llama la conjetura de Chawla en grado 2. Ahora bien, ha habido avances recientes importantes sobre preguntas que son preguntas sobre lambda, sobre la función de Liouville, y que antes se pensaba que no hay manera de resolver esta cuestión. Porque, ¿qué lograron probar Matamaki y Rajiviel? Jóvenes, estaban en la veintena en su época. En esa época, si ellos probaron que no solo es el hecho que lambda, no solo es un hecho que lambda tenga promedio 0, sino que si uno toma el promedio de lambda en un intervalo muy corto, generalmente va a estar cerca de 0. Lo cual es mucho más fuerte que decir que el promedio sobre todos los enteros hasta n, en el límite cuando n va al infinito, eso va a ser 0. No, porque uno podría tener en principio que lambda tiene sus mesetas y sus valles y como que llega a 1 por un rato y luego se baja y luego sube. No, podría ser que el promedio no es 0 en muchos pequeños intervalos. Por eso se dice que normalmente en los pequeños intervalos, ¿y qué tan pequeños? Uno tiene que, en eso de pequeños, bueno, es algo relativo. Tiene que ser una longitud que vaya al infinito, pero puede ir muy lentamente al infinito, como logaritmo de logaritmo, logaritmo de logaritmo de n, cuando uno considera enteros hasta n. Y matemáticas y Gilles nos dicen que el promedio de los... que la proporción de los intervalos, donde el promedio es más que epsilon o menos que menos epsilon, va a 0. Ya. Eso tuvo todo tipo de consecuencias, en particular Terry Tao, meses después de esto, logró probar algo muy bonito utilizando matemática Rajiviel. Él logró probar una versión débil de esta conjetura de Chawla, ¿no? Cuando le ponía ese peso n,
Entonces hay que decir no 1 sobre x, hay que decir 1 sobre el logaritmo de x, porque la suma de 1 sobre n hasta x es aproximadamente el logaritmo de x. Esa es la normalización correcta y donde le sale que el límite es 0. Eso es lo que le salió. Y ha habido otras consecuencias. Ahora, bueno, pero todavía hay bastantes cosas que parecían estar cerca a nuestro alcance ahora, no antes, pero que no se llegaban a probar. Cambiemos de tópico aparentemente, brevemente, a los grafos otra vez. Voy a definir un cierto grafo. Y en verdad es un grafo que ya aparece un poco camuflado en un artículo conjunto de matemática de Tao y luego en el artículo de Tao. En ese grafo, mis vértices van a ser los enteros de n más 1 hasta 2n. Y las aristas, yo voy a conectar dos enteros, n y n más p, si la diferencia es un primo, p, y ese primo p divide a n. Por eso lo puedo llamar un grafo de divisibilidad, si se quiere. Bueno, entonces yo puedo dibujarlo así. Yo voy a poner una arista entre n y n más p si p divide a n. Y claro está, si n y n más p están en el intervalo, si son vértices del grafo. Ya. Algo que no es difícil de mostrar, ustedes lo pueden encontrar en el artículo de Tao, se me cayó el lapicito, es que si uno puede mostrar que existe un conjunto de primos para el cual yo tengo que cuando saco el producto escalar de lambda con el resultado de aplicar el operador de adyacencia, el que discutimos antes, a lambda, si eso es pequeño, porque lo más grande que podría ser sería L, pero si la proporción de eso a L tiende a 0 para algún P, o más bien dicho, para alguna sucesión de P's cuando n va al infinito, entonces se obtiene la conclusión. ¿Ya? Si uno llega a tener esta cuestión acá, que el operador de adyacencia lleva lambda a algo que es más o menos ortogonal a lambda. Bueno, este grafo, ¿qué se puede decir acerca del grafo? En verdad, esta consecuencia sería casi inmediata si uno lograra probar que el grafo es un expansor. Entonces, Tao dijo justamente que él pensaba que por allí, no era una conjetura formal, pero por allí este grafo era algún tipo de expansor. No sigue la definición estrictamente porque no es un grafo regular. Tampoco sigue la definición combinatoria también porque hay aquí, no es siquiera conexo, porque hay vértices de grado 0. Los números primos entre n más 1 y 2n son de grado 0. No están conectados a ningún otro porque ningún primo, aparte de ellos mismos, los divide. Entonces, estaba claro que iba a tener que ser alguna noción modificada, que todavía tuviera esa consecuencia que se desea. Pero Tao no lo mostró porque no podía, básicamente. Él dice que las herramientas estándar no parecen dar nada. Entonces, bueno, tratemos de hacer lo que Tao no logró hacer. Es lo lógico. Ya, entonces, yo digo, primero hay que modificar un poco la noción de expansión. Vamos a modificarla de la manera siguiente. Yo voy a considerar un grafo que lo puedo ver como el modelo probabilístico ingenuo de lambda, de gamma. Va a ser mi grafo gamma prima, ¿no? Y ese grafo gamma prima siempre tiene una arista entre entre n y n más p, aunque p no divida n, pero esta arista tiene un peso 1 sobre p, es decir, cuenta como si fuera no una arista, sino 1 sobre p aristas. Entonces, yo voy a considerar mi operador A, voy a definir mi operador A como el operador de adyacencia aquí. La diferencia entre los dos operadores de adyacencia. Ya.
Entonces yo puedo decir, ¿qué se puede decir? Me gustaría decir justamente que no tiene autovalores grandes. Entonces tendríamos justamente que como lambda, por el teorema de los números primos, es pequeño, eso implicaría que lambda, su componente que viene de la función constante, es pequeño. Entonces a uno le saldría que el resto es... un ratitín. No es exactamente así. No, tendría entonces, perdón, ¿qué es lo que me saldría? Me saldría que lambda, lambda es pequeño, y esto es lambda ad lambda es aproximadamente lambda ad gamma prima, lambda. Pero lo que nos dice Mathematical recibió es precisamente una implicación de su método, pero no puede ver ya la relación, es que este producto escalar es pequeño, ¿no? Y en verdad tiene sentido porque el A de aquí está sacando un promedio de lambda sobre un cierto intervalo. Bueno, solo con pasos primos, pero no hay tanta diferencia al final. Bueno, en verdad diríamos que es un expansor. En verdad hay que cuidarse un poco porque tenemos que excluir algunos vértices. Porque si no, esto no va a ser cierto. Porque hay, por ejemplo, sobre todo, yo hablé de los que tienen grado 0, pero en verdad lo que es más nocivo son los de grado alto. Tiene unos pocos vértices de grado muy alto y esos nos arruinarían todo. Harían imposible que los autovalores fueran todos pequeños. Y uno ve después que hay que quitar otros, pero contar que no sean algunos, contar que sean pocos, eso no va a afectar mucho al producto escalar. Ya. Para excluir, yo quiero decir que puedo definir a restricción X, su valor en F es simplemente, yo hago la restricción primero de F a X, es decir, pongo en 0 los que no están en X, y luego yo voy a sacar, voy a aplicarle A y luego saco otra restricción. Y este es todavía un operador simétrico, entonces el teorema espectral va a ser cierto. Ya, el teorema, entonces, es que ese es un teorema conjunto con Maxim Regeviel, que dice que existe un conjunto pequeño de vértices, tales que si yo los saco, entonces A restricción X es una propiedad de expansión. ¿Qué quiere decir? Todo valor propio, ¿verdad? Fuerte. Todo valor propio es a lo más una constante por raíz cuadrada de L. Y L es el grado promedio. Entonces, un grafo de Riemann-Roland es un grafo que tiene los autovalores que no corresponden a la función constante son tan pequeños como podrían serles, el mínimo teórico es como 2 por la raíz cuadrada del grado. Aquí la cota es una constante por la raíz cuadrada del grado promedio. Es decir,
estamos a una distancia de además un factor constante de ser Ramanujan. Bueno, ser Ramanujan está definido por los grafos regulares, pero esto es cualitativamente Ramanujan, o constante por Ramanujan, si se quiere. Es el tipo cualitativo, a grosso modo, es de los expansores más fuertes que hay. Pero también quisiera hablar un poquito de cómo es que esto tiene que ver con nuestra intuición de las caminatas aleatorias. La intuición de las caminatas aleatorias le da a uno que esto no puede, que ad gamma, o que gamma en sí no puede ser un expansor en el sentido tradicional, porque los primos con los cuales uno trabaja al final son bastante pequeños en relación a n. No tan pequeños como el trabajo de Tao, pero relativamente pequeños. Eso quiere decir que uno está en un grafo en el cual las aristas no conectan enteros que estén muy distantes los unos de los otros. Por lo tanto, una caminata corta no puede ir tan lejos en la línea real, no puede equidistribuir en toda la línea real o en todo el intervalo n,2n. Lo que hace es equidistribuir en vecindades, o más bien dicho, no quiere distribuir, sino tender a una distribución gaussiana en una vecindad. Pero no tenemos que hacernos paltas con las distribuciones gaussianas, porque podemos simplemente sustraer el modelo ingenuo y trabajar con A, que es lo que hemos hecho. Entonces a uno le sale como consecuencia muchas cosas. Le sale a uno el resultado de Tao y el resultado de Tao y Teravainen, del cual no les hablé, pero con cotas mucho más fuertes. Ustedes me pueden decir, pero una cota de 1 sobre raíz cuadrada de logaritmo no es tan fuerte. Bueno, ellos tenían una cota, Tao originalmente tenía una cota que no la hizo explícita, pero si no la hace explícita, sale 1 sobre logaritmo de logaritmo de logaritmo de logaritmo elevado a una potencia. 4 logaritmos. Tao y Teravainen después lo mejoraron a 3. De todas maneras, con 2 esto es mucho más fuerte. Sería más bonito tener un logaritmo, pero eso no va a ser el caso con esa estrategia, a menos que utilizo otro grafo, con un grado promedio más grande, ¿no? Por ejemplo, un grafo en el cual las aristas no son necesariamente primos, sino enteros. Pero uno puede ir más lejos, uno puede decir muchas cosas, uno puede decir cosas incluso sobre lo que podría llamarse la estructura fina de lambda. Por ejemplo, a uno le sale que para n con exactamente parte entera del logaritmo de n divisores primos, lo cual es un valor bastante común, lambda de n más 1 es 0 en promedio. No puede fijar el número de divisores primos de n, con tal que es un valor popular. Podría ser también esto más 2022. Y a uno le sale que lambda de n más 1 es 0 en promedio. Y muchas cosas más. Bueno, algunas cosas más que hemos probado. Espero que salgan muchas cosas más. Ahora el tiempo que nos queda lo tenemos más o menos libre. Yo podría darles algunas ideas de la prueba. O podríamos ir en alguna otra dirección. Podríamos más bien hablar de las otras aplicaciones de los grafos expansores o de la directiva fin. Ustedes me dirán. Porque nos quedan, ¿cuánto? ¿Unos 15 minutos más? Sí, bueno, hay tiempo todavía. Hay Puede tiempo. hablar. Ya, bueno, yo les puedo hablar de algunas ideas de la prueba si lo desean. Está bien, de las pruebas. Bueno, comencemos de la manera siguiente. ¿Dónde tenía esto de acá? Ya. Estrategia de la prueba. Bueno, en general, cuando uno tiene, es una estrategia clásica. En verdad, no es clásica en la teoría analítica de números, donde no se ha usado tanto, pero es clásica en general. La gente la usa en la física también. Se comienza del hecho que la traza de... Aquí tenemos un operador, digamos que es un operador simétrico, podría ser antisimétrico, hermitiano, lo que quiera, con tal que sea lo que se llama normal, pero los simétricos reales son normales. Tiene que la traza A va a ser diagonalizable. Ya, la traza
de una matriz, la traza de un operador no depende de la base. Si uno conjuga la matriz, es decir, si uno cambia la base, le va a salir a uno la misma traza. Entonces, por una parte, yo podría diagonalizar la matriz, y entonces los valores en la diagonal serían los autovalores. Pero por otra parte, esto va a ser también elementos de la diagonal en lo que fuera. Pero lo mismo me da si pongo traza de A2K. Y aquí serían los elementos de la diagonal de A2K. Pero si A fuera una matriz de adyacencia, esto sería, bueno, sin pesos, eso sería simplemente el número. Ese es otro ejercicio, no se puede convencer. Ese es el número de caminatas cerradas, es decir, caminatas cuyo punto final es el origen, o no el origen, sino el punto de partida. Esa es una caminata cerrada, una caminata en bucle. En circuito, no nos confundamos. Una caminata cerrada, llamémosla así nomás. Ya. Entonces uno puede calcular esta suma de manera combinatoria y eso le da a uno acá, algo sobre la suma de lambda a la 2K. En particular, como los son reales, tenemos que para cualquier lambda 2 a la K, esto es 0 a lo más, lambda 2 a la K. Bueno, de manera muy burda, simplemente porque los otros autovalores, como son reales, tienen su valor en la potencia de 2 a la K es no negativo. Ya, eso es muy burdo, pero si uno llegar a probar, lo que se hace a menudo es que uno prueba que todo autovalor no trivial, es decir, los autovalores que uno quiere acotar, no el que va con la constante, tienen multiplicidad m grande, algún m grande. Y eso ayuda mucho, porque si aparece lambda y aparece m veces, entonces va a aparecer m veces en la suma, y uno obtiene ese tipo de ecuación. ¿Ya? Bueno, la multiplicidad de los autovalores viene de la simetría muchas veces. Eso, ese es el origen de la multiplicidad en el caso de muchos grafos. Pero aquí tenemos un grafo sin tanta simetría, por lo menos no tiene una simetría que yo pueda ver. Entonces, en verdad, no tenemos eso allí. No tenemos grandes multiplicidades. En nuestro grafo no tenemos gran multiplicidad. Tenemos que si existe un autovalor alfa, existen muchos autovalores que también son grandes, digamos, por lo menos alfa sobre 2. Ese es un lema que va al comienzo, no es muy difícil, tampoco es trivial, no lo voy a hacer aquí, pero entonces tenemos que NH para todo y NH lambda I es menor o igual que ¿no? Y eso es igual al número de
Bueno, circuito de caminatas cerradas con ciertos pesos. No, porque vamos a tener que sacar el producto de los pesos de las aristas y a veces eso va a ser, digamos, un tercio, un séptimo, pero aquí podría ser 1 menos... sí, no, más bien tenemos acá que va a ser algo así como... va a ser 1 menos un tercio, 1 menos un séptimo, pero aquí podría ser simplemente menos un quinto. Etcétera. Y uno saca el producto. Ya. Y bueno, entonces uno puede decir que lambda i es menor o igual que, y este factor ayuda bastante, h sobre n, número de caminatas, a la 1 sobre 2k. ¿Ya? Y bueno, ese es un lema que no es tan complicado, pero a uno le permite saber, en verdad lo encontramos hacia el final, antes teníamos otra manera de arreglárnoslas. Pero eso le dice ya a ustedes que sí vale la pena seguir esta estrategia. Aunque no tengamos multiplicidad, tenemos este lema. ¿Y cuál es el origen de esto? Es porque, perdón, ¿qué es H? Yo nunca dije qué cosa era H. Sí, es un conjunto de primos que está contenido en 2, 3 hasta H. Es el tamaño del primo más grande de nuestro conjunto. Precisamente por algo que nos fastidia antes, porque las aristas en la recta real son de longitud h más. Y bueno, entonces uno ya puede comenzar a contar y el resto de la prueba es realmente la parte importante de la prueba y es mucho más combinatoria. Es el corazón de la prueba. Hay combinatoria, teoría de cribas, pero al final uno tiene un problema de grafos que sí es un problema de teoría de números, porque uno tiene qué cosa, qué es lo que uno está contando así. Uno comienza en n, y aquí yo voy a tener 1 menos 1 sobre p si p divide a n, y menos 1 sobre p si no lo divide. ¿No? Pero en verdad uno puede decir que uno puede simplificar las cosas y decir que uno está contando eh, caminatas cerradas, donde si uno tiene que en el paso k, pk no divide a n, entonces uno tiene que pagar una multa. Por 1 sobre pk. Una multa grandota. ¿No? Estamos generalmente paseándonos mediante aristas que sí obedecen a las condiciones de divisibilidad. Y entonces lo que a uno le sale es que uno está contando soluciones a sistemas de divisibilidad. ¿Qué quiere decir con un sistema de divisibilidad? Es como un sistema lineal de ecuaciones, un sistema de ecuaciones lineares, pero hay divisibilidad, hay combinaciones lineales, pero no hay igualdad, no hay ecuaciones, hay relaciones de divisibilidad. ¿No? Yo voy a tener, digamos, A1 P1 más A2 P2. Etcétera. Y uno puede comenzar a contar cuestiones, contar soluciones, con un poco de geometría de números. Pero para que la geometría de números funcione, lo que se hace con geometría de números es reducir este problema, básicamente un problema de álgebra lineal.
No, a uno le dan una matriz y uno que encontrar una submatriz de alto rango. No, podría detallar qué cosa es esta matriz. Viene de la forma que tiene la caminata en particular. ¿Cuándo es que hay primos que se repiten, digamos? ¿O cuándo es que hay autointersecciones? Pero sobre todo nos importan los primos que se repiten. Y nos interesa encontrar una submatriz de alto rango y nuestra meta precisamente se vuelve mostrar que generalmente parte central de la prueba para la mayor parte, para casi todas las caminatas, incluso podría decir las formas de caminata, existe tal submatriz. Y bueno, uno llega a definir otro grafo, uno contempla cosas acerca de ese grafo. Hay varias ideas, no creo que pueda darlas todas en detalle aquí, pero otra vez sale una combinación de teoría de números y teoría de grafos. Ya a estas alturas, en verdad la teoría de números queda un poquito atrás en el proceso. ¿No? Y esto viene en parte de los que se conocen como, claro, cómo hacer un árbol que incluya todos los vértices de un grafo. En inglés se dice spanning graph. ¿Cuál es el término para spanning graph en castellano? Grafo generado, creo. Digamos, grafo generador. ¿Generador, dices? Ah, generado, me parece. Se me hace que no puede ser generado. Un ratitito. No iba a hablar tanto de selecciones, no vi el término antes. Un segundín, lo vemos. Pero bueno, antes que dar el término, que después lo encontramos, mejor hablo de qué cosa es un grafo. Es cuando uno tiene un grafo, uno quisiera tener un árbol que incluya, es decir, un grafo sin cosas cerradas. Ese sería un grafo de ese tipo. Un árbol de ese tipo es un subgrafo del grafo, que es un árbol e incluye todos los vértices. Mostrar que hay tal árbol, encontrar un árbol así, con el número máximo de vértices, de hojas, es un problema NP completo. Pero mostrar que existe uno con muchas hojas para un grafo con ciertas propiedades básicas, eso es conocido y no es tan difícil. Podría ir en más detalle, pero mejor les doy ya una bibliografía. Pero aquí dije la mayor parte, pero puede haber también una forma en la cual todas las condiciones de divisibilidad sean triviales. Digamos que uno hace una especie de tango en el cual uno va así y así, y luego da un paso para adelante, un paso para atrás, luego se va para acá y luego por aquí. Entonces es como un baile en un árbol. ¿Ya? Allí todas las condiciones, y todos los lados son primos distintos. Allí todas las condiciones de divisibilidad que nos van a salir van a ser triviales. Porque ya del hecho que uno sabe que partiendo de acá es posible
tomar este camino, uno sabe que uno va a poder volver sin pagar multa. Ya. Entonces, tenemos por una parte de mi trabajo reciente. Eso lo encuentran en el archive, pero es un artículo largo. También he escrito una exposición, es en inglés, pero espero que se entienda. Recientemente en el archivo, en el archive, donde digo, lo llamo esto y el otro, an explanation, una explicación, donde estoy tratando de dar una versión que se entienda de la prueba. Por otra parte, me gustaría dar también otras cosas para leer. Ya, para lo que es grafos y caminatas aleatorias, hay un libro bueno. Bueno, están los artículos por una parte de Salofcoste y Diaconis. Y por otra está también, un momentito se me ve el nombre, pero acá lo tengo. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Ya, Markov Chains and Mixing Times. Luego está todo el lado de lo que es grafos expansores y grafos de Cayley, y grupos y las cosas. Y grupos. En castellano está mi articulito en el libro del Agra 2. Pero también hay otros excelentes artículos en varios idiomas. Hay un libro de Tao que es bueno. Yo diría que la primera mitad del libro de Tao es sobre esto. Y bueno, ustedes ya se van a ir orientando. Si no, a lo que se refiere a Mathematica Rajiviel, yo recomendaría dos cosas. Comenzar por un artículo corto de ellos en el archivo, y también está el artículo de Soundararayan, o como le decimos Sound, en Asterisk, que es donde salen publicados salen publicadas las charlas en el seminario Bourbaki. ¿No? Es una pequeña bibliografía. Les puedo poner incluso en el chat alguna de estas cuestiones. Más fácil de seguir. Bueno, yo creo que lo terminamos allí y ustedes me hacen preguntas y mientras tanto yo les voy poniendo los enlaces en el chat por si quieren leer más. ¿Les parece? Está bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Lo puede escribir al chat o puedo activar su micrófono? Y después mandaré, perdón, ¿qué hice? Sí, mandaré estos pizarrones virtuales a los organizadores para que puedan subirlos a la web si quieren. Muchas gracias, sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Ahí, cuando usted dice casi todo, ese casi todo, ¿cómo lo tengo que tomar? Casi todo, ¿dónde digo casi todo? Un En ratito. la última pizarra, En la última pizarra. antes de la bibliografía. Sí, una proporción grande, una proporción que tiende al 100% o más que eso. Que hay pocas caminatas en las cuales no hay submatriz así de gran rango. Bueno, en verdad tendría que decir algo más.
Claro, hay una submatriz de rango grande, sí, solo si la matriz original es de rango grande, pero yo quiero una submatriz de alto rango cuyos índices de columna e índices de filas sean disjuntos. Porque yo quiero que haya de un lado los primos que dividen y luego del otro lado los primos cuyas combinaciones lineares son divididas. Y solo así yo puedo hacer algo de geometría de números. Básicamente lo que le sale a uno es que la única manera que salga que una caminata tenga tal forma que la matriz correspondiente no tenga esa propiedad, no es una matriz de alto rango con con columnas y filas con índices disjuntos. La única manera que esto resulte es si yo tengo que casi todo primo en la caminata aparece por lo menos 2 veces. Eso no les dije, pero en verdad sí podemos reducirnos a ese caso. Pero que los primos tienen básicamente, cada vez que aparecen, tienen básicamente los mismos vecinos, ¿no? A lo más 2 vecinos distintos. Y que la mayor parte de los primos en la caminata sean así. Es un caso muy particular. Solo en ese caso, o por lo menos una vez que uno reduce la palabra, bueno, tendríamos que irnos por las ramas un poco, pero solo en ese caso tendríamos que no hay tal matriz. Y como las formas son muy particulares, hay pocas caminatas de ese tipo y por lo tanto su contribución es pequeña. ¿Se entiende? Estamos hablando de tener pocas soluciones en total por 2 motivos distintos. O uno tiene una caminata de forma normal, no excepcional, y entonces hay pocas soluciones, pocas caminatas de esa forma, o uno tiene una forma curiosa, y porque es una forma curiosa, hay pocas caminatas de esa forma. Sí, ya, voy a poner los enlaces en el chat. Ya, y están haciendo otras preguntas y me parece muy bien que me las hagan. Me están diciendo que quieren, hay alumnos que están comenzando con las Olimpiadas de Matemática y si puedo dar algún consejo. Bueno, yo también estoy metido en las Olimpiadas y me parecieron algo muy bonito. No fui a la internacional porque en esa época el Perú estaba sin plata y no podíamos hacer el pasaje. Entonces, nadie fue a la primera mitad de los 90 a la internacional. Fui a la Ibero en Argentina. Y, cuando fuimos a Chile y regresamos por tierra. Y Chile es un país largo, muy largo. Eh, bueno, y ni siquiera del bus expreso. Pero son recuerdos muy bonitos. Entonces, yo creo que la pregunta que me han hecho allí, de qué consejos dar, puede ir en 2 direcciones. Ya sea de, bueno, cómo mejorar el desempeño en las Olimpiadas, pero yo creo que el entrenamiento que existe actualmente en Perú es bueno, en verdad. Es una de las cosas que mejor funcionan las matemáticas en Perú. Casi se podría decir lo que mejor funciona. Bueno, y a los equipos les ha ido muy bien. Tanto al equipo de chicas y chicos como al equipo de chicas de esa Olimpiada en particular, pero también en la Olimpiada general. Y ha habido gente muy, muy buena que ha salido de ese semillero que es las Olimpiadas. Al mismo tiempo, la Olimpiada es un semillero, no es la vida real, todavía no es la matemática real, pero es un puente a la matemática real. Bueno, de cómo mejorar su entrenamiento. Hay libros buenos que se consiguen ahora por internet de manera legal o no legal, pero ustedes ya saben cómo. A ver, a mí lo que más me interesa, en verdad, van a encontrar libros y buenos, pero también reúnanse en equipos. Hay gente que se entrena en Lima para las Olimpiadas, para la Ibero. Hay que estar al tanto, ponerse al tanto de... en la época, el que se encargaba, bueno, no, después de mi época, pero antes de la época actual,
el que se encargaba del entrenamiento en general era el profesor Uldarico Malaspina y estaba Jesús Vázquez. Ustedes lograrán contactar, buscando por internet se van a enterar de cómo, porque es importante hablar con otra gente. En verdad, lo mejor de las Olimpiadas es conocer a otros jóvenes que estén en la matemática. Y por eso el entrenamiento es importante no solo para la selección o para que a uno le vaya bien, sino para también conocerse con los otros. Pero a mí me parece que algo que también es bonito es llegar a conocer más de la matemática más avanzada utilizando como ruta las Olimpiadas. Déjenme ver, yo tengo algunos libritos por acá. ¿Dónde metí aquello a lo cual me refiero? Déjenme ver un momento. Quizás lo tienen en el otro cuarto, pero déjenme ver. Estoy buscando en mi catálogo. Ya, porque hay libros de problemas de la IMO, de otras Olimpiadas, y esos son muy útiles para prepararse, pero yo creo que también está muy bien ver cosas que conecten a las Olimpiadas con después lo que uno ve en la universidad. Yo quería recomendar un libro, pero se me ha olvidado el autor. Déjenme ver. Bueno, después lo vamos a encontrar. Lo importante, yo quería decir, era eso, que consejos de cómo prepararse las Olimpiadas los van a encontrar en el Perú, porque el programa de preparación para las Olimpiadas internacionales, iberoamericanas, todo eso es bueno. Y claro, ustedes también van a querer prepararse para la selección, para el equipo y todo lo demás, pero eso se consigue. Lo importante es resolver problemas y así uno se va entrenando. Pero lo que me parece también es que es importante un ratitín. Yo quería recomendar, dejen que lo encuentre. Miren, yo quería encontrar ese libro que les decía, en el cual uno llega a la matemática universitaria o más allá a través de cosas que tienen en común con las Olimpiadas. Pero bueno, después si se me ocurre el nombre se los diré. Si no, aquí simplemente buscando un poco, uno puede encontrar cosas más bien, bueno, ese enlace está en inglés, pero yo creo que puede servir, es matemática, entonces, perdón, no lo quiero poner en directo, ya. Uno puede encontrar muchas cosas en línea, recursos. Yo, mi consejo general es simplemente trabajar con los otros jóvenes que están preparándose para las Olimpiadas Internacionales o para contactarse con otros que se preparen para las competencias, las competiciones a nivel nacional,
pero también no perder de vista que al final, por ejemplo, esa es no perder de vista que no es exactamente lo mismo que la matemática que viene después, y no es el mismo tipo de actividad. Y no lo digo por descorazonar a la gente, sino, digamos, Terry Tao es uno de los más grandes, uno de los mejores matemáticos que hay hoy en día. Ha hecho muchas cosas muy buenas y también sacó muchas medallas de oro en la Olimpiada Internacional. O sacó una medalla de oro de muy, muy joven. Y lo que él dice es que la diferencia entre ser matemático y que a uno le vaya bien en la Olimpiada o la vida de un matemático, él dice, es como hacer minería, buscar yacimientos. Mientras que las Olimpiadas son como una competencia en la que te dicen, ya, he escondido una barrita de oro en algún lugar en el cuarto y tienen 2 horas para encontrarla. No es lo mismo, pero sí puede ser una introducción muy bonita. Y lo más importante es conocerse con la gente, También si uno llega a ir a las competencias internacionales, conocerse con los jóvenes matemáticos de otros países. Ya. Vayamos a las otras preguntas. Sí, cuando obtuve el grafo Ramanujan, sí, básicamente lo que hice, la pregunta, la leo. Una pregunta, no entendí muy bien la parte en que obtuvo un grafo Ramanujan, o si eso fue lo que hizo, o sea, cuando consideró el grafo que queda luego quitarle ciertos vértices. Sí, lo que probé, y he dado solo algunas pocas ideas de la prueba, pero ahora voy a poner en el chat la exposición que hice, donde explico el artículo un poco más. Sí, lo que logré probar es que básicamente ese grafo, o ese operador más bien, es un operador casi Ramanujan. O digamos, sus autovalores. Eso lo digo para explicar lo que es. La conexión con Ramanujan es simplemente un grafo de Ramanujan, es un grafo en el cual todos los autovalores que no corresponden a la función constante son a lo más 2 por la raíz cuadrada del grado. Y yo digo que aquí es O de Ramanujan porque todo valor es a lo más una constante, no necesariamente 2 por raíz cuadrada del grado promedio. Es lo que quería decir. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Ya, me preguntan cómo veo el sistema educativo que tiene el Perú con respecto a las matemáticas, donde tiene que enseñar cosas desde el punto de vista formal. No entendí tanto la pregunta. Sí, bueno, yo no soy tanto del sector educación estrictamente hablando. No sé si puedo dar opiniones tan generales. Yo diría que la realidad es que no hay tanto apoyo para los estudiantes realmente interesados a nivel secundario, si es lo que se quiere decir. Y allí la gente, como me han hecho preguntas, tiene que entrenarse por su propia cuenta un poco. Y los estudiantes tienen que contactarse entre ellos. A veces algún buen profesor puede indicar ciertos recursos al estudiante, pero más que nada hay que arreglárselas. Es la realidad actualmente. Sí. Me preguntan, una consulta más. ¿Usted recomienda primero estudiar mucha teoría y luego resolver problemas o resolver problemas y seguir estudiando teoría? Las dos cosas son juntas, van juntas. Es como aprender ajedrez o aprender un instrumento. Si uno no puede estudiar teoría y absorberla bien si uno no practica. Los ejercicios tienen que venir con la cosa. Y a veces uno necesita problemas más difíciles incluso para motivarse a aprender más teorías. Es mi caso. Yo a menudo he aprendido nuevas áreas o cosas en nuevas áreas, concentrándome incluso en problemas abiertos. Bueno, voy a poner el enlace a la exposición que dije. Esto va a aparecer en... Nuevamente, está en inglés, disculpen. Después, en el Agra yo voy a hacer un cursillo con un amigo, Adrián Ubis, y vamos a sacar notas en castellano eventualmente.
Pero por mientras tanto, van aquí las notas sobre una exposición de mi artículo con Richville. ¿No? También te pueden mandar el artículo de Sound. Y yo ya les mandé, es el volumen completo que se lo pueden descargar de las actas del Agra que hicimos en el Cusco, y ahí está en particular mi artículo sobre grafos expansores que vienen de los grupos, algo distinto de lo que he hablado hoy. Pero aquí va la exposición de Sound. Ya. Bueno, ¿hay algunas otras preguntas más? Realmente tuve que correr al final un poco. Yo sabía que no me iba a quedar tanto tiempo en lo que se refiere a ciertas ideas de la prueba. Espero que por lo menos la temática se haya comprendido. Y si realmente quieren comprender la prueba, yo diría, bueno, si quieren comprender todos los detalles, hay que leer el artículo. Pero si no, yo he tratado de hacer lo mejor posible en el artículo al cual les he mandado el enlace, el penúltimo en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, aquí terminaríamos. Muchas gracias, Harald, por estar acá. Nada. Y bueno, Y como dije, no prometo, pero por ahí paso por el Perú en junio. gracias. Sí, Es la cuestión, todavía el COVID no ha terminado y bueno, y uno tiene tantas cosas que han quedado por hacer, pero voy a tratar. Y si no, será después. bien. Muchas gracias. ¿Va a pasar el PDF por acá o por correo? Sí, me han preguntado. Un momentito, ¿a qué se refieren con Vertex Expansion? Eso es básicamente, me pregunta Mónica Martínez Sánchez. Sí, Mónica, tú has estado en Olimpiadas, ¿verdad? Reconozco tu nombre. Bueno, de todas maneras, sí. Vertex Expansion es básicamente lo que llamé aquí expansión combinatoria, era la primera definición. Es la primera definición que di. Cuando uno dice que para todo conjunto de vértices S, la frontera de S es grande, es por lo menos epsilon por el tamaño de S. Esa es vertex expansion y hay dos nociones relacionadas muy parecidas: vertex expansion, expansión de vértices, y expansión de aristas. Pero las dos entran dentro de son muy parecidas, y la que di aquí como definición combinatoria fue la definición de expansión por vértices. La definición por aristas, edge expansion, expansión por aristas, está muy cercana y al final es equivalente cualitativamente.